Amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary, os doy la bienvenida y espero que os sintáis muy a gusto por aquí y que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de junio. Para quien no lo sepa, cada mes preparo una pequeña lista de tareas para motivarnos a mantener la casa al día y limpiar esas zonas que muchas veces olvidamos. Comparto el reto al comienzo de cada mes en el apartado de comunidad del canal por si os apetece participar. No hace falta hacerlo todo de golpe ni seguirlo al pie de la letra, simplemente es una forma de motivarnos y de ir realizando esas tareas que solemos dejar para más adelante. Y dicho esto, voy a empezar quitando las sábanas para ponerlas a lavar y también la funda nórdica que ya le hacía falta un lavado. Ya está haciendo mucho calor y todavía no he quitado el nórdico. Sinceramente no sé si este verano llegaré a quitarlo porque en la habitación tenemos aire acondicionado y la verdad es que tampoco nos sobra y si nos molesta lo echamos para atrás y ya está. Además, no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero yo creo que la cama viste mucho más y queda más bonita con el nórdico que con la colcha de verano. Se me terminó el suavizante, así que voy a utilizar estas perlas de Lenor que huelen increíblemente bien. Creo que se han convertido en mis favoritas últimamente. Dejan un olor a limpio que me encanta. No sé muy bien cómo describíroslo, pero me gustan muchísimo. Las encontré, si no recuerdo mal, en el supermercado Día. Así que voy a poner un tapón y medio directamente en el tambor para que las sábanas y la funda nórdica salgan oliendo súper bien. Y también voy a añadir 2 cacitos de oxígeno activo, que es algo que siempre pongo en prácticamente todos los lavados, excepto cuando lavo ropa oscura. Y para algunas manchitas más concretas voy a utilizar este quitamanchas en spray como pretratamiento. La funda nórdica no es algo que lave todas las semanas, así que siempre me gusta revisarla antes de meterla en la lavadora y aplicar un poco de quitamanchas en las zonas que lo necesitan. Este también lo compré en el supermercado Día, aunque no es mi favorito, pero la verdad es que funciona bastante bien y al ser el supermercado que tengo más cerca de casa, muchas veces es el que termino comprando. Y ya empezamos con una de las tareas del reto de este mes, que es aspirar el colchón. Aunque tengo que decir que esto es algo que yo hago bastante a menudo porque mi marido es asmático y además ahora está muy mal del asma. También es alérgico a los ácaros del polvo y por eso es algo que hago con mucha frecuencia. Además, las perritas duermen con nosotros en la cama, así que me gusta ser muy constante con este tipo de limpieza para mantener la habitación lo más limpia posible. Estoy utilizando mi aspirador antiácaros, que sinceramente ha sido una de las mejores compras que he hecho para la casa, y si tenéis mascotas, alergias o alguien asmático en casa, es un aparato que recomiendo muchísimo. Cada vez que lo utilizo me quedo sorprendida de la cantidad de polvo que consigue sacar del colchón, incluso cuando parece que está limpio a simple vista. Y también me gusta mucho pasarlo por las alfombras y por el sofá. Que sepáis que siempre suelo dejar los enlaces de los productos que más utilizo en la cajita de descripción de los vídeos por si os interesa alguno. La mayoría son de Amazon y por cierto ahora vienen los Prime Days donde hacen muy buenas ofertas por si queréis aprovechar, ya que yo he comprado muchos de estos productos aprovechando estos descuentos. Por cierto, tengo pendiente tapizar el cabecero de la cama porque es de polipiel y está pelado, está horrible la verdad. Alguna vez me han dejado comentarios diciéndome que por qué no limpio las manchas del cabecero. Pero es que no son manchas, es que está pelado. Y bueno, estoy valorando entre comprar uno nuevo o tapizarlo. Y creo que teniendo este, pues puede ser una opción más económica y también así lo puedo aprovechar. Aunque no soy nada mañosa para estas cosas, pero por lo menos lo quiero intentar. Así que buscaré una tela que me guste para poder arreglar esto, que es algo que sinceramente cada vez que lo veo me molesta mucho. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las persianas y las ventanas y para ello tengo a mi ayudante, la vaporeta, que me encanta y sinceramente también ha sido una de las mejores compras que he hecho para la casa.
La mía es pequeña, pero para lo que yo necesito es más que suficiente y de hecho creo que la utilizo tanto precisamente por eso, porque es muy manejable, pesa poco y ocupa muy poco espacio a la hora de guardarla. Me encanta porque desincrusta muy bien la suciedad y me permite limpiar utilizando únicamente el vapor de agua, sin necesidad de recurrir a productos de limpieza. Al final, con una bayeta y la vaporeta tengo más que suficiente para dejar las persianas y las ventanas limpias. Y la verdad es que son tareas que hago de forma mucho más rápida desde que la tengo. Y una cosa muy importante si tenéis vaporeta es utilizar siempre agua destilada. No os recomiendo llenarla con agua del grifo porque hay zonas donde hay mucha cal y con el tiempo la cal puede acabar estropeándola. De hecho, os lo digo por experiencia propia, la primera que tuve me la cargué precisamente por eso, la llenaba con agua del grifo sin darle importancia y al final terminó atascándose por toda la cal acumulada. Desde entonces siempre utilizo agua destilada y no he vuelto a tener ningún problema. Y por cierto, si queréis ir a verlo, tenéis en el canal un vídeo dedicado exclusivamente a la vaporeta y a todos los usos que tiene. Una cosa de la que me he dado cuenta con el tiempo es que, al menos para mí, la mejor forma de limpiar las ventanas es no dejar que se ensucien demasiado. Es una tarea que da mucho trabajo y que muchas veces vamos posponiendo, pero precisamente por eso intento hacerles un pequeño mantenimiento de vez en cuando. Porque cuando dejamos que se acumule mucho polvo y suciedad, después tardamos mucho más tiempo en dejarlas bien y el esfuerzo es mucho mayor. Sin embargo, si las vamos manteniendo más o menos al día, la limpieza es mucho más rápida. Al final, muchas veces no se trata de limpiar más, sino de no dejar que las cosas lleguen a un punto en el que nos dé pereza incluso empezar. Sé que no siempre es fácil y además hay personas que tienen muchísimas ventanas en casa. Yo no tengo tantas y aún así es una tarea que me lleva bastante tiempo y me da bastante trabajo. Pero también creo que muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo todo de una sola vez y no es necesario. Se puede repartir la faena en varios días, hacer una ventana hoy, otra mañana, otra cuando tengáis un rato y al final poco a poco pues también se avanza y suele ser mucho más llevadero que dedicar una mañana entera a hacerlo todo de golpe. Y esto mismo se puede aplicar a las puertas, a los armarios o a cualquier otra tarea de esas que suelen dar más pereza porque requieren más tiempo y esfuerzo. A mí lo que mejor me funciona es hacer mis tareas de limpieza diarias y añadir una tarea un poco más grande o de esas que no se hacen tan a menudo. Por ejemplo, cada día hacemos cosas como limpiar la cocina, hacer la cama, quitar el polvo, poner una lavadora, pues además de eso intento añadir una tarea extra. Puede ser limpiar una ventana, ordenar un cajón, limpiar una puerta o hacer alguna de las tareas del reto del mes. De esta forma no siento que tengo que dedicar un día entero a limpiar la casa de arriba abajo y poco a poco voy manteniendo todo al día sin agobiarme demasiado. También es muy importante que las tareas no recaigan siempre sobre una sola persona. Creo que cuando todos los miembros de la familia colaboran, aunque sea con pequeñas cosas, todo resulta mucho más fácil. No se trata de hacerlo todo perfecto ni de hacerlo todo en un día. Lo importante es que cada uno tenga sus pequeñas responsabilidades y que las cosas se vayan haciendo poco a poco al ritmo de cada persona, de cada familia y sin agobios. Porque mantener una casa es un trabajo constante y cuando todos aportan un poquito, la carga es mucho más llevadera para todos. La siguiente tarea que vamos a hacer hoy es limpiar la nevera. Tengo que reconocer que es una de esas tareas que más pereza me da empezar. Siempre encuentro alguna excusa para dejarla para otro día, pero luego, cuando está limpia, siento una satisfacción enorme cada vez que la abro. De hecho, creo que es una de esas cosas de las que no te das cuenta de cuánto necesitaban una limpieza hasta que la haces. Luego abres la nevera y piensas,
qué gusto da verla así. Al final es un lugar donde guardamos alimentos y es normal que se acumulen manchas, restos de comida o incluso malos olores, y por eso creo que es importante mantenerla limpia y no esperar a que llegue a estar muy sucia para ponerse con ella. No hace falta hacer una limpieza profunda constantemente, muchas veces basta con ir haciendo un pequeño mantenimiento para evitar que se convierta en un trabajo mucho más grande después. A mí me gusta aprovechar cuando la nevera está medio vacía, normalmente antes de hacer la compra semanal, aunque no siempre coincide ni siempre es posible, pero cuando puedo hacerlo así, la limpieza resulta mucho más rápida porque hay que sacar menos cosas. Lo que suelo hacer es sacar todos los compartimentos y baldas que puedo para limpiarlos aparte en el fregadero. No es la parte más cómoda del proceso porque son piezas bastante grandes y mi fregadero se queda pequeño para manejarlas bien. Al final acabo salpicándolo todo y haciendo un poco de desastre alrededor, pero aún así es la forma que mejor me funciona para dejarlas bien limpias. Así puedo limpiarlas con más comodidad que dentro de la nevera y llegar mejor a todos los rincones. Y para limpiar el interior de la nevera utilizo Zabón, que es el multiusos que estoy usando últimamente para todo. Me gusta porque es libre de tóxicos, tiene una composición más natural, está elaborado con aceites esenciales y me da tranquilidad utilizarlo en una zona donde guardamos los alimentos. Además de que deja un aroma muy agradable y ayuda a mantener la nevera con sensación de limpieza y frescor. De todas formas, si no tenéis este producto o uno similar, podéis usar cualquier otro limpiador adecuado para este tipo de superficies como oxígeno activo o una mezcla de agua y vinagre, que son alternativas que yo he utilizado también muchas veces. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Una vez está todo limpio, es muy importante secar bien las baldas y los compartimentos antes de volver a colocarlos en la nevera. Después ya solo queda volver a guardar todos los alimentos en su sitio y dejarla lista otra vez. Y hay un pequeño truco que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y que me encanta: colocar un recipiente con bicarbonato de sodio dentro de la nevera. Es algo muy sencillo, económico y que ayuda a mantener los olores bajo control, ya que el bicarbonato absorbe y neutraliza muchos de los olores que se van acumulando con el paso de los días. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Vamos con la siguiente tarea, que va a ser revisar y limpiar la despensa. Esto es algo que me gusta hacer con bastante frecuencia, especialmente en verano, porque con el calor siempre me da más tranquilidad comprobar que todo está en buen estado y que no ha aparecido ningún bichito por ahí. Es algo que me da muchísima manía. Además, mi despensa es muy pequeña y se desordena con mucha facilidad, así que de vez en cuando me gusta vaciarla por completo para hacer una revisión general. Lo que hago es sacar todo lo que hay dentro e ir comprobando que los productos estén en buen estado, que no haya nada caducado y que todos los paquetes estén bien cerrados. No todos los alimentos abiertos los tengo en recipientes herméticos porque necesitaría muchos más botes y sinceramente tampoco tengo demasiado espacio para guardarlos, pero sí intento revisar que todo esté correctamente cerrado y organizado. Para esos casos utilizo un sellador de bolsas abiertas que compré en Amazon hace mucho tiempo y la verdad es que es algo súper económico y que funciona muy bien. Y una vez que está todo fuera, aprovecho para limpiar bien el interior de la despensa antes de volver a colocarlo todo en su sitio.
Para tener la despensa un poco más organizada utilizo algunas cestas, recipientes herméticos y también una bandeja giratoria que me resulta muy práctica para tener a mano las cosas que utilizo con más frecuencia en el día a día. From Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. I just need you to know that I want you close, closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Closer than before. Hiding all my feelings, broken from the start. Wish you never leave me. Am I going too far? But I want you close, closer than before. But I want you close, closer than before. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Y la última tarea del reto que voy a hacer en este vídeo es limpiar el cajón de los cubiertos y la zona de debajo del fregadero. Lo del cajón de los cubiertos es algo que siempre digo porque me parece un auténtico misterio lo muchísimo que llega a ensuciarse. Siempre aparecen migas que no sé muy bien de dónde salen. Yo tengo la teoría de que se cuelan por algún hueco que debe haber alrededor de la placa de inducción, porque si no, sinceramente, no me lo explico. Muchas veces saco el cubertero para limpiarlo en el fregadero, pero me pasa lo mismo que os comentaba antes con las baldas de la nevera. Es muy grande y me resulta un poco incómodo manejarlo ahí. Por eso, si veo que no está demasiado sucio, normalmente no lo saco. Simplemente retiro todos los cubiertos, aplico el producto y lo limpio directamente en el cajón. Y ya de vez en cuando sí que aprovecho para sacar el cubertero, limpiar bien el interior del cajón y hacer una limpieza un poco más profunda. Pero para el mantenimiento habitual hacerlo de esta manera me resulta mucho más rápido y más práctico. Al final uno tiene que hacer las cosas como le vaya mejor. Gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me
Y para terminar voy a limpiar la zona de debajo del fregadero, que también es un espacio que se ensucia bastante más de lo que parece. No sé si será porque de vez en cuando cae alguna gota de agua o por el uso diario, pero siempre terminan apareciendo manchas un poco sospechosas, así que me gusta revisarlo y limpiarlo de vez en cuando. Para aprovechar mejor esta zona tengo algunos organizadores que me ayudan a mantener todo un poco más ordenado. Es un espacio complicado porque los tubos ocupan bastante sitio y a veces cuesta sacarle partido. También tengo unos cajones transparentes de metacrilato que me encantan porque permiten ver de un vistazo todo lo que hay dentro y van muy bien para guardar pequeñas cosas de limpieza como estropajos, toallitas y demás. De hecho me gustan tanto que estoy intentando buscar la manera de poner otra fila de cajones para aprovechar mucho más el espacio. Y bueno, voy a dejar el vídeo por hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de motivación para poneros con esas tareas que normalmente vamos dejando para más adelante porque dan un poco más de trabajo o porque nunca encontramos el momento de hacerlas. Si habéis estado limpiando conmigo mientras veíais el vídeo, contadme en los comentarios qué habéis hecho hoy. Me encanta leeros y saber que aunque cada uno esté en su casa, de alguna manera estamos limpiando juntos. Si todavía tenéis alguna tarea pendiente del reto de junio, os animo a hacer aunque sea una pequeña cosa. Ya sabéis que no se trata de hacerlo todo perfecto ni de hacerlo todo de golpe, sino de avanzar poco a poco y mantener nuestro hogar cuidado sin agobiarnos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí, por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!